Durante la década del 40 en República Dominicana había interés por desarrollar la educación en todas sus vertientes. Se crearon varias escuelas especializadas y diversos sectores de la sociedad se interesaban por el estudio de las artes. Para ese tiempo fueron muchos los que se formaron en pintura, escultura, música y otras áreas. Estudios que hacían con particulares, lo que motivó al gobierno a crear la Dirección General de Bellas Artes, que tenía su local en la calle Mercedes de la zona colonial, al lado de la iglesia del mismo nombre. En la década de los 50, el gobierno del dictador Trujillo comienza la construcción de importantes obras, incluyendo un palacio, para alojar a la Dirección General de Bellas Artes. Con la creación del palacio se define ya una estructura que realmente trata de mejorar lo que son las artes plásticas en el país, que había consolidado desde el inicio, vamos a decir, de la llegada de los inmigrantes españoles a finales de los 30, que entonces comienzan, digamos, a mejorar, a enseñar lo que es las diferentes artes plásticas como escultura, pintura, teatro. A principios de la década de los 50, el gobierno convocó a un concurso para la construcción del Palacio de Bellas Artes, obra que fue recomendada a Trujillo por el entonces secretario de Educación, Joaquín Balaguer. Finalmente, el jurado le otorgó este diseño, este premio, a la firma Martínez y Martínez, que era precisamente dirigida por el ingeniero Bebecito Martínez y su hermano Alejandro Martínez. Pero dentro de esta oficina trabajaba un arquitecto de planta, un arquitecto que hacía los diseños. Y ese arquitecto era Cookie Batista, un arquitecto que era joven en ese momento y trabajó con ellos para este diseño. En el año 1952 se da inicio al edificio que tendría 13.375 metros cuadrados de construcción. La obra fue diseñada por Francisco Manuel Batista Bisonó, Cookie, y en el plan original contemplaba la construcción de 3 edificios separados por una calle cada uno, pero el diseño fue modificado en varios aspectos, porque la esposa de Trujillo, María Martínez, acogió el proyecto como si fuera de ella e intervino para que le hicieran cambios. Incluso hubo que cerrar la calle que conectaba, que pasaba por el medio, que conectaba la franja oeste de la Máximo Gómez, es decir, la Benigno Filomeno de Rojas, continuaba hacia el otro lado y pasaba por detrás de la clínica Gómez Patiño, por decir algo, y esa franja se cerró para permitir un solo bloque, ¿no? Y entonces finalmente, después de muchas modificaciones, se determinó unir los 3 en una sola edificación y se hicieron cambios muy significativos en términos formales. Además del pedido que le había hecho a la entonces primera dama, María Martínez, los constructores entendieron conveniente unificar en una sola las 3 piezas en que estaban dividiendo el Palacio de Bellas Artes y por eso hicieron los ajustes al diseño original. Pero si tú te fijas, el edificio, para lograrlo, las 3 piezas, cuando tú entras al Palacio de Bellas Artes, te vas a dar cuenta que hay como especie de patios interiores, que son conectores. Esos conectores fueron los que sirvieron de vínculo para unir los 3 edificios, de manera que por fuera se ve una sola cosa, pero por dentro esos patios permitieron una distribución armónica en su conjunto. Es una obra de una estructura muy sólida porque se hizo en hormigón armado completamente, con revestido. Ahí trabajó lo mejor de lo mejor, me habla de eso. Pero sí algo interesante, y es que el nombre de Cookie nunca se conoció, porque en ese tiempo los arquitectos que trabajan para firmas de ingenieros pasaban como a un olvido, o el nombre no salía a flote, y casi nunca se sabía que había sido Cookie Batista el que lo había diseñado. Y finalmente, un acto de justicia, se ha reconocido su participación en ese proyecto. Los creadores del Palacio de Bellas Artes se inclinaron por la arquitectura clásica griega, cuyo estilo era de un gran bloque rectangular rodeado por columnas dóricas, con dimensiones extraordinarias, por lo que este edificio es parecido a los edificios clásicos griegos, en donde las columnas estaban independientes y había una pasarela alrededor de la estructura central. Pero en el caso del Palacio de Bellas Artes, las columnas están simuladas. El edificio maneja un lenguaje neoclásico, un poco ecléctico, trabaja unas pilastras majestuosas de orden dórico, pero eso es básicamente criterios de la arquitectura clásica.
y están organizados dentro de Bellas Artes con una composición diferente a lo que hay en otros lugares. El edificio es muy austero, lo único que lo destaca son el decorado del famoso friso que rodea todo el edificio, donde ahí tú tienes figuras de la mitología griega y del mundo pagano de las artes, ¿no? Y se va repitiendo esas figuras. Pero el resto tú ves que es un edificio bastante sobrio y su elegancia está en su escala, en su monumentalidad y en el estilo que difiere mucho de lo que hay en el resto de la ciudad de Santo Domingo. En la construcción del Palacio de Bellas Artes, el gobierno invirtió 1.555.000 pesos, incluyendo construcción, mobiliario y decoración. El día 15 de mayo de 1956 se inauguró la obra. Con la apertura del Palacio de Bellas Artes, muchos quedaron impresionados con el imponente y majestuoso edificio, como reconocen hoy varios profesionales de la arquitectura. Es un edificio bastante emblemático para la ciudad por su escala y por el estilo que representa. Es un estilo neoclásico puro, muy majestuoso, muy masivo, macizo, muy voluminoso, que está trabajado con unos revestimientos en hormigón, pero un revestimiento en arenilla, en caliza, que fue una novedad en ese momento. Cuando se inauguró, era un imponente monumento neoclásico, considerada una construcción estelar de la época, y con este palacio inició una etapa de importantes realizaciones artísticas, movimientos de creación, difusión y animación cultural, gestados entre las paredes del imponente edificio, que tenía una sala habilitada con 614 butacas para la presentación de eventos artísticos. Básicamente se diseña para lo que todavía hoy en día tiene sus funciones. Es una gran sala de exposición, es un auditorio, vamos a decir un teatro con todas las condiciones, y una serie de oficinas que van a dar el servicio a las diferentes artes plásticas. Realmente se concibió para lo que es. Desde sus inicios, el edificio portentoso fue construido para albergar la Dirección General de Bellas Artes. Además, se utilizaba para presentar espectáculos y conciertos, porque en ese palacio estaban los grandes salones de exposiciones, recreativos y de aulas, pero también se incluían las salas para clases de escultura, pintura, de canto, y se convirtió en la sede de la Orquesta Sinfónica Nacional. Se formó el Coro Nacional en ese momento y también había participación en el Palacio, y estaba la colección nacional de pintura y escultura. O sea, el Estado, el gobierno dominicano acogió pinturas representativas de los pintores nacionales, de esos egresados de la Escuela de Bellas Artes, y formaba parte de una colección que era exhibida en los salones. En esta sala se han presentado artistas de fama mundial y conciertos que ya ocupan un lugar en la historia del arte de República Dominicana. Uno de estos acontecimientos artísticos ocurrió durante el gobierno del presidente Juan Bosch en 1963. Fue la presentación del maestro Pablo Casals, quien junto a la orquesta del Festival Casals interpretó la 9ª Sinfonía de Beethoven el 11 de junio de 1963. Hablamos de un palacio de Bellas Artes, y si comparamos cada vez que en la época de Trujillo se habla de palacios, como los palacios escolares, el Palacio Nacional, el Palacio de Justicia, la magnitud era de un edificio de gran escala y que pudiera tener una presencia urbana. Por décadas, el Palacio de Bellas Artes se mantuvo abierto como el único edificio de Santo Domingo donde funcionaban las oficinas administrativas de la Dirección General de Bellas Artes. Se impartían la docencia de las diversas manifestaciones del arte y las grandes obras de teatro se desarrollaban en el Auditorio de Bellas Artes, que era la sala más importante que tenía la República Dominicana hasta el 16 de agosto de 1973, cuando se inauguró el Teatro Nacional de Santo Domingo. El Palacio de Bellas Artes respondía a unas necesidades locales, nacionales, pero el Teatro Nacional ya quiso establecer una comparación, unos estándares que eran similares a los auditorios que se hacían fuera del país, para hacer grandes obras de teatro, grandes óperas, grandes espectáculos de todo tipo.
y fue mucho más acorde con las necesidades del presente. Entonces el Palacio de Bellas Artes, el auditorio, pasó a ser una sala secundaria. No debe ser así, porque hay público para todo y obra para todo. El Auditorio de Bellas Artes mantuvo su fama por encima de todos, porque los expertos lo consideran como la sala de mejor acústica de la República Dominicana. En el Palacio de Bellas Artes, la Galería Nacional de Bellas Artes, hasta la creación del Museo de Arte Moderno, fue la sede de la colección de arte dominicano, de las bienales nacionales y de las exposiciones importantes, individuales y colectivas. El Palacio de Bellas Artes te maneja las diferentes instituciones dentro de las artes que tienen que velar por el desarrollo y por por lo que es la enseñanza también de las artes plásticas en el país. Son funciones diferenciadas. Con el paso de los años, el edificio del Palacio de Bellas Artes se fue deteriorando, por lo que fue sometido a una restauración y remodelación, siendo reabierto a finales de 2008, con sus espacios museales en óptimas condiciones ambientales, y de inmediato comenzó a ofrecer programas permanentes de exposiciones nacionales e internacionales. Lo que trata esa remodelación es de dotar, de más cantidad de aparcamientos que se hacen, y hace una verja que sí, realmente la ciudad pierde en ese sentido, pero lo ha perdido con muchísimas instituciones que también tienen verjas hoy en día y que no permiten que el espacio público realmente llegue a la población. El edificio, después de 1965 en adelante, recibió pocas inversiones. Incluso las estatuas que eran de Pras Ventos, que originalmente rodeaban el edificio, fueron sustituidas por otras estatuas que después tampoco desaparecieron, y por muchos años no tuvo las estatuas. Los jardines estaban siempre descuidados. En el año 81 se sometió a una remodelación interna, principalmente al auditorio, algunos cambios significativos, etcétera. Se arreglaron los jardines. El Palacio de Bellas Artes tenía una inmensa colección de obras de arte. La mayoría desapareció y solo se exhibe una mínima parte de los cuadros, esculturas y muebles en las paredes, salas y despachos del edificio. Que la colección de Bellas Artes era extraordinariamente cuidada, inmensa, ¿no? Y al final van perdiéndose, van destruyéndose, van desapareciendo, y ahora lo que podemos ver, aunque sean importantes, son una parte de lo que pudo haber tenido Bellas Artes en sus orígenes. Todavía hoy en día puede ser mejor utilizado, que las personas deberían asistir más, porque las salas disponibles que hay son, de muy buenas dimensiones, con una escala y una monumentalidad fantástica, y que posiblemente hay mucha gente de la ciudad que lo ignora y que no sabe que puede contar ahí con un espacio disponible que es magnífico. El Palacio de Bellas Artes ha jugado su rol en diversas épocas y con el paso de los años se mantiene como una reserva cultural con mucho que ofrecer a los amantes del arte de nuestro país.